Bien, vamos entonces a hablar en esta ocasión un tema importante que tiene que ver con el asunto del pecado. Ya hemos estado viendo en la clase anterior una noción del pecado, el origen del pecado, el concepto del pecado y la raíz de todo pecado, ¿no? Ahora vamos a estar viendo la dimensión del pecado, ¿no? ¿Qué abarca el pecado cuando hablamos del pecado? Vamos entonces a estar viendo el tema en cuestión. Cuando hablamos de dimensión de pecado, del pecado, tenemos que hablar primero de la universalidad del pecado, que el pecado es universal, ¿ya? Eso vamos a tocar un poquito, para explicar luego. Universalidad del pecado. Todo ser humano comete pecados. Esa es una verdad que tenemos que tenerla bien clara. Incluso es bueno que tengamos una buena base para poder compartir con otras personas que tienen ciertos conceptos, que el pecado de pronto solamente es lo malo que se hace en forma visible, ¿no? O los vicios escandalosos. Pero ya hemos visto que según la Biblia, pecado no solamente son acciones malignas, sino también actitudes internas del corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo ser humano comete pecados. Y vamos a estar leyendo y luego explicamos. Todo ser humano que se halla en pleno uso de su razón comete pecados y fomenta vicios. Esto es hábitos de pecado. Nos lo demuestran A, la Biblia, B, la historia y C, la experiencia propia. O sea, hay tres razones por las cuales podemos afirmar que todo ser humano comete pecados. La Biblia, que es la base de todo, la misma historia, ¿no?, de la humanidad nos va a demostrar que todo ser humano siempre está pecando. Y por último, nosotros mismos somos testigos en carne propia del pecado. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos tres puntos. A, la Biblia. Declara explícitamente la universalidad del pecado. La Biblia desde el principio nos habla de que el pecado es un mal universal, ¿no? En Pablo es el que nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya vemos pues que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Romanos, ya está hablando de que todos han pecado y que todos están destituidos del Señor, sin ninguna diferencia. Ahora Juan, dirigiéndose a creyentes, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está en Primera de Juan 1, 8 y 10. Entonces vemos tanto que el apóstol Pablo como el apóstol Juan nos hablan de la universalidad del pecado, ¿no? Y específicamente enfocándonos en lo que dice Juan, está hablando una gran verdad, porque todos, aún los creyentes, siguen siendo pecadores, con la única diferencia que somos pecadores salvados y perdonados, pero todavía la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Por eso dice el apóstol en el texto, si alguien dice que no tiene pecado, se engaña, dice. Y peor, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso, dice, ¿no? Entonces, así un creyente se considere santo, se considere recto, no puede decir que no es pecador, porque siempre, de una u otra manera, el pecado está allí. Bien, eso es con respecto a lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver el punto B, ¿qué dice la historia? La historia nos presenta la práctica universal del sacerdocio y del sacrificio ya desde la más remota antigüedad.
lo que denota la conciencia de una común indignidad y culpabilidad por la que se cree necesario aplacar a Dios o a los dioses. Vamos a explicar un poco esto. Nosotros, cuando nos vamos a la época antigua, ¿no? A la época de los arbores de la humanidad, ¿no? Cuando los humanos recién están, ¿no? Poblando la tierra, vemos incluso por la arqueología, ¿no? Que en muchas civilizaciones en todo el planeta siempre ya había conciencia de querer conectarse con la divinidad, ¿no? Al margen de que muchos pueblos, incluso, ¿no? Los incas, aztecas, mayas, en fin, XX, siempre tenían esa premura en querer, en cierta medida, satisfacer a los dioses, ¿no? Claro, en su ignorancia, ¿no? Porque ya tenían cierta conciencia de culpa, ¿no? De indignidad en ellos. Tal vez no lo entendían, tal vez no lo podían comprender, pero esa conciencia de culpa, ¿no? Ese sentimiento de indignidad los empujaba a querer, pues, ellos mirar hacia el cielo y en su conocimiento limitado, en su ignorancia de las verdades espirituales, pues, ellos ofrecían sacrificios a los dioses, pues, porque de una u otra manera en todo ser humano había esa conciencia de pecado, ¿no? Aunque no lo tenían claro. Ya vemos luego que Dios se revela a la humanidad y elige pues a un pueblo, que es el pueblo de Israel, y a él le revela pues su voluntad, la ley, ¿no? Entonces, a raíz del pueblo de Israel, pues la humanidad es alumbrada en cierta forma, ¿no? Y a través del pueblo de Israel entendemos que solo hay un solo Dios, creador de todo, y que ese Dios es un Dios que se revela a través de la Escritura. Mientras otros pueblos eran ignorantes en cuanto a la idea de Dios, porque adoraban diversos tipos de dioses, adoraban al sol, ¿no? A la luna y a todo tipo de objetos inanimados. Israel ya tenía pues una enorme ventaja, ¿no? Que ya tenía la revelación de Dios. Pero la idea es que ya desde la antigüedad, en todos los pueblos, sea de cual sea el tipo, siempre había pues ya una práctica del sacrificio y también una especie de sacerdocio, ¿no? Porque todos los pueblos de la antigüedad tenían su clase sacerdotal, ¿no? Y sabemos que todo eso partió pues, según lo que conocemos de la Biblia, partió de, de lo que Dios ya había revelado a Adán y Eva, ¿no? Y que sus hijos, tanto Caín y Abel, ¿no? Lo practicaban, ¿no? Que era ofrecer a Dios sacrificios, ¿no? Entonces, desde el principio los hombres entendían que había un Dios, ¿no? Sin embargo, ya con el paso del tiempo y la degradación moral, ¿no? Cuando el pecado se va expandiendo, entonces mucho de ese conocimiento primigenio se fue desfigurando, se fue distorsionando, ¿no? Y por eso vemos que muchos pueblos de la antigüedad también ofrecían sacrificios, ¿no? Aunque había cierta conciencia de pecado, todavía pues ellos, había un vestigio que había quedado, ¿no? De que había algo en el cielo que ellos tenían que dar cuenta. Bien, eso es con respecto a la historia. Con respecto a la experiencia del creyente, ¿no? O sea, la experiencia que todo que toda persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo puede dar fe, ¿no? La experiencia del creyente, ella nos enseña que solo por gracia de Dios podemos hacer algo bueno. Mientras que los más piadosos se reconocen pecadores, la pretensión de bondad es como en el fariseo, indicio de soberbia espiritual que lleva a caídas no tan espirituales. Vamos a comentar un poco. Cuando hablamos de la experiencia del propio creyente, vemos pues que todo creyente, por más que ha puesto su confianza en el Señor, por más que ha entregado su vida a Cristo, ha decidido, ¿no? Seguir, ¿no?
el camino de la verdad, aún él todavía tiene que reconocer que falla. Tiene que reconocer que a pesar de tener la verdad revelada, aún, como Pablo dice, hago el bien que no quiero. Perdón, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no puedo hacerlo, ¿no? Entonces se da con esa gran verdad de que el mal aún todavía está en el creyente, ¿no? Ahora bien, entonces vemos que el pecado es universal y tanto la Biblia, la historia y la propia experiencia del creyente lo confirma, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto que todos los seres humanos pecan, vamos a ver otro aspecto importante, ¿no? Que ¿por qué pecan todos los seres humanos? Todos los seres humanos pecan porque tienen una naturaleza pecaminosa. Eso lo estuvimos viendo en clases anteriores cuando hablamos que heredamos la corrupción de Adán, ¿no? No solamente heredamos la culpa de Adán, sino también heredamos su corrupción, ¿no? Ya venimos de nacimiento con una naturaleza corrupta, por decirlo así, que en teología se le llama el pecado original. Un término teológico para hablar de la corrupción heredada es pecado original. Es el pecado con el que nacen todos, incluso los bebés que todavía no han cometido pecado en el sentido técnico del término, ellos también ya son pecadores porque heredaron una naturaleza corrompida que con el paso de los años va a ir aflorando poco a poco hasta que va a tomar cuerpo y se va a manifestar. Bien, vamos entonces a ver el segundo punto. Todo ser humano posee una naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, esa inclinación natural que está dentro de uno mismo, que siempre batalla contra el bien que queremos hacer. Vamos a leer. La Biblia nos dice no solo que todo hombre comete pecados, sino también que todo hombre posee una naturaleza corrompida. Es decir, cometemos pecados porque somos pecadores, no viceversa. Voy a detenerme aquí para hacer una reflexión. Ya hemos hablado hace un rato, hace un momento, de que la Biblia afirma que todos los hombres cometen pecado. Cuando hablamos de hombres, implica varones y mujeres. Hablamos de la universalidad del pecado. Nadie se libra. Nadie puede poner la cabeza en alto delante de Dios. Todos tenemos que bajar la cabeza y decir, somos pecadores. Sin embargo, no solamente todo hombre posee una naturaleza corrompida, sino cometemos pecados porque somos pecadores. O sea, no es al revés. O sea, muchos pensamos que tenemos una naturaleza corrompida por lo mismo que cometemos pecados, pero es al revés. Nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza corrompida dentro de nosotros. Es el ejemplo del niño que les puse hace un rato. Un niño, ni bien nació, en el primer día de su nacimiento, ¿ha cometido algún pecado de acción? No. ¿Ha cometido algún pecado de, de actitud? Tampoco. O sea, ni de acción ni de actitud. Pero sin embargo, la Biblia lo sigue considerando pecador. Entonces, ¿cómo es eso? Porque el niño, el bebé recién nacido, ha heredado una naturaleza corrompida. Entonces, así no peque en el sentido técnico de acciones y actitudes, igual sigue siendo pecador. Entonces, eso es lo que dice lo que hemos leído. Vamos a seguir con la lectura. En efecto, la Sagrada Escritura atribuye a la corrupción interior con que nacemos los actos de pecado y las disposiciones pecaminosas. Nos muestra la universalidad de la muerte como una consecuencia de la universalidad del pecado. Y esto por naturaleza, puesto que también mueren los niños a pesar de no haber cometido pecados.
Vamos a hablar sobre este primer punto. La Biblia afirma que a raíz de que dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa, es que se reflejan externamente los actos de pecado y también las disposiciones o actitudes pecaminosas. Entonces, los seres humanos pecan en actos visibles y externos porque dentro de ellos hay una corrupción interior. Y también los seres humanos tienen disposiciones o actitudes pecaminosas gracias a esa corrupción anterior. Eso lo afirma la Biblia y es bueno tenerlo presente. Es bueno tener presente eso, ¿no? Que la raíz de los males en los seres humanos que nos empujan a hacer acciones malas y a tener actitudes incorrectas, malignas, es la corrupción interior. Y el otro aspecto es que la Biblia nos muestra o nos confirma la universalidad del pecado a través de la universalidad de la muerte. Entonces, una prueba de que todos son pecadores es que todos mueren. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si por obra hubiese alguien que no muriese, entonces podríamos decir, no murió porque no había pecado en él, ¿no? Pero la realidad nos muestra que todos los seres humanos mueren por lo mismo que son pecadores. Incluso los niños, ¿no? A veces mueren y sin haber cometido pecados. Entonces, esa es la prueba irrefutable, ¿no? De que todo ser humano posee una naturaleza pecaminosa. Bien, entonces ya hemos visto esas dos cosas, la universalidad del pecado, ¿no? Y ahora vamos a ver la depravación que causa el pecado. El pecado también ejerce ciertos efectos en el ser humano, ¿no? Y hemos visto que todos poseemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza pecaminosa tiene ciertas consecuencias en el ser humano, ¿no? Y vamos a estar viendo ahora este segundo punto. La depravación causada por el pecado, ¿no? ¿Qué produce el pecado en el ser humano? ¿Qué efectos nocivos produce el que tengamos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros? Es bueno saber eso para poder entender cómo actuamos y también para poder ver cómo podemos amortiguar en el peor de los casos y en el mejor de los casos, pues, evitar. Vamos a ver. Hay tres aspectos del pecado que tenemos que tener bien claro. Todo pecado comporta A, una injuria contra el carácter santo de Dios. B, una subversión del orden moral establecido por Dios. Y C, una desviación personal de la correcta relación con Dios. Vamos un poquito a explicar esto. Cuando decimos que el pecado comporta tres cosas, vamos a ver primero el primer punto. Una injuria contra el carácter santo de Dios. Este aspecto es como una ofensa. Una ofensa. Es como escupir, por decirlo así, ¿no?, al cielo. Tiene que ver más que con el hombre o con la sociedad, tiene que ver contra Dios mismo. Entonces, el pecado, en primer lugar, es contra Dios. Es contra Dios. Por eso David decía, contra ti solo he pecado. Entonces, uno de los primeros aspectos de todo pecado es que va contra Dios, específicamente contra la santidad de Dios. Hemos dicho que la santidad tiene que ver con la carencia de toda imperfección, ¿no? Dios es
perfecto, Dios es limpio, es puro, Dios es representación de todo bien. No hay tinieblas en Dios. O sea, Dios es inconcebible en su majestad, en su santidad, ¿no? Y el pecado altera, por decirlo así, altera la santidad de Dios, afecta, incomoda a Dios. Entonces, por eso se llama injuria contra Dios. Ahora, cuando hablamos del punto B, es una subversión del orden moral de Dios que estableció. Una subversión, podríamos decir también, es un desorden, es un, es un, es un ataque al orden moral que estableció Dios aquí en la tierra. Tiene que ver este segundo aspecto, tiene que ver con el aspecto horizontal del ser humano, o sea, la relación del hombre con su prójimo. Tiene que ver este segundo aspecto con la relación del ser humano en sociedad, ¿no? Tiene que ver mucho en el tema de el hábitat, ¿no? Del ser humano aquí en la tierra. Entonces, hay un orden moral que Dios estableció, pero el pecado también afecta ese orden moral. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Dios le increpa a Adán su pecado, vemos que ya Adán ya estaba pues en ese momento espiritualmente muerto, separado de Dios, y ya el pecado empezó pues a hacer efecto su veneno. ¿Y qué hizo? Adán subversionó, o por decirlo así, Adán eh, afectó el orden moral de Dios porque culpó a Eva de su tragedia. No quiso él reconocer que él era responsable ante Dios, ¿no? Ahora, otro ejemplo vemos en los hijos de Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel. Cuando Abel ofrece un sacrificio a Dios, Dios lo mira con agrado, y cuando Caín ofrece también un sacrificio a Dios, Dios no lo miró con agrado. Y al margen de otros detalles importantes, vemos pues que ya Caín, a raíz de que Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano, él comenzó pues a, a incomodarse, a fastidiarse a tal punto de que el pecado lo empujó a ir contra su prójimo. Entonces ya vemos que se pervierte el orden moral, ¿no? O sea, el orden establecido, la relación entre el hombre y su prójimo, ¿no? El tema de la convivencia social. Y eso lo vemos luego con Lamet, ¿no? Los descendientes de Caín, cuando dice que Lamet mató a un muchacho y él pues hizo un poema y lo declaró, ¿no? En vez de sentirse arrepentido por asesinar a otro, él lo celebró, ¿no? Y es el que tomó dos mujeres, ¿no? Y ahí empieza la descendencia de Caín, ¿no? Que eran malignos. Y luego más allá vemos pues la generación de Noé, donde de continuo, dice, el pensamiento de todos era solamente el mal, dice, a tal punto que Dios tuvo que intervenir, ¿no? Porque el mal ya se había desbordado. Entonces, el segundo aspecto del pecado tiene que ver con una subversión del orden moral establecido por Dios. Es decir, tiene que ver con un rompimiento, una alteración de, del orden que debe haber entre los seres humanos. El tercer aspecto del pecado tiene que ver con una desviación personal de la correcta relación con Dios. Es como que ya tiene que ver, ya no tanto hacia arriba contra Dios, no tanto hacia afuera contra el prójimo, sino es hacia adentro, contra mí, el pecado contra mí mismo.
O sea, me contamina, me pervierte, ¿no? Afecta mi relación con Dios. Entonces, esos son los tres aspectos del pecado. Hacia arriba en forma vertical contra Dios, hacia afuera en forma horizontal contra mi prójimo y hacia adentro contra mí mismo, ¿no? Entonces, esos es los tres aspectos del pecado que tenemos que tener presente. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, el pecado es a un mismo tiempo injuria, desorden y mancha. Ahora bien, como injuria, a Dios exige una satisfacción personal por parte del pecador. ¿Qué significa eso? De que el pecador, o sea, el ofensor a Dios, debe retribuir por esa injuria, por esa ofensa, algo al Dios creador. O sea, ya tiene en sí algo que retribuir, ¿no? Por esa infamia, ¿no? Por esa ofensa, como queda pendiente, por decirlo así. B. Como daño inferido al orden moral, constituye una deuda real que hay que abonar. Entonces, todo pecador que altera el orden moral establecido por Dios se convierte en un deudor, espiritualmente hablando. Tiene una deuda por haber alterado el orden que Dios estableció. Y C, como una desviación moral, o sea, como algo que va dentro del ser humano, requiere una rectificación. Entonces, si usted se da cuenta, hay tres aspectos en este asunto del pecado. El pecador, el ser humano, tiene que retribuir algo a Dios. El ser humano está en deuda con Dios y el ser humano necesita ser rectificado, corregido en su interior. Los tres aspectos nos llevan pues a esta reflexión. Esta última dimensión del pecado, o sea, la que tiene que ver ya con la perversión interna del hombre, por afectar directamente al pecador se hunde en las mismas raíces de su ser, puesto que produce una mala inclinación o surge de una naturaleza ya depravada a causa del pecado original. De las tres cosas que hemos visto, la que tiene que ver con el hombre mismo, esa es una situación que tiene que ver con la depravación, ¿no? El ser humano en su interior está depravado, por decirlo así, está corrompido terriblemente. Esta depravación es pues causa y efecto de la culpabilidad que el pecado comporta de nuestra parte, en cuanto que es una injuria contra el carácter santo de Dios. Cuando nosotros estamos afectados por el pecado, tenemos una naturaleza depravada dentro de nosotros. Y esa naturaleza depravada produce culpabilidad. Somos culpables ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el pecado afecta a la santidad de Dios. Ahora, por comportar también un desorden, es decir, una rebelión contra la voluntad santa de Dios, el pecado reclama una reparación penal. ¿Qué significa que el pecado reclama una reparación penal? Penal en el sentido de penalidad, ¿no? De castigo, ¿no? Como sinónimo de castigo, ¿no? De que hay que pagar. Entonces, todo pecado requiere un pago, simbólicamente hablando. Ya hemos dicho que todo pecado es una deuda que asumimos contra Dios. Vamos a seguir leyendo. Así pues, junto a la depravación de la naturaleza humana, hallamos en el pecado una obligación de culpa y una obligación de pena. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la naturaleza humana está depravada, está corrompida, estamos hablando en cierta medida también de que tenemos una obligación por lo que somos culpables y tenemos una obligación de penalidad, es decir, de que tenemos que cumplir una sanción. Eso vamos a estar viéndolo en la siguiente explicación que vamos a dar.
¿Cuáles son los elementos de la corrupción original? Cuando hablamos nosotros de que heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿de qué estamos hablando? La corrupción original consta de dos elementos. A, consistente en la ausencia de la justicia original, y B, presencia del mal en el interior del ser humano. Cuando nosotros estamos, vamos a hacer una reflexión, cuando hablamos de corrupción original estamos hablando de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado desde que nacemos. Cuando hablamos de esa naturaleza pecaminosa estamos hablando de dos elementos, de dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver que en nosotros no hay justicia original. Cuando hablamos justicia, justicia es sinónimo de rectitud. Por eso dice justo es el hombre derecho, ¿no? Justicia en el sentido de sinónimo de rectitud. O sea, en nosotros no hay ningún tipo de rectitud. Por eso dice la Escritura a los padres, instruye al niño en su camino, instrúyelo. O sea, el niño no hace el bien de manera natural y espontánea. El niño necesita ser instruido, ser corregido, porque si no lo dejamos, si lo dejamos sin corrección, sin instrucción, él va a seguir sus instintos pecaminosos, por decirlo así. Entonces, el ser humano no tiene justicia original o, podríamos decir, no tiene rectitud original. ¿Ya? Entonces, es importante tener eso. No hay rectitud en nuestra naturaleza. Por eso están las leyes, ¿no? En una sociedad siempre hay leyes, ¿no? Siempre hay limitaciones. ¿Por qué hay leyes en una nación, en un estado? ¿Por qué hay restricciones, provisiones? Porque lamentablemente la sociedad sin leyes, sin limitaciones, sin restricciones, se tiende al relajo, se tiende pues a, a la inmoralidad, ¿no? O sea, una sociedad sin leyes no dura, se destruye a sí misma. Son necesarias las leyes, las provisiones, las exigencias, porque el hombre no tiene rectitud, justicia original. El otro aspecto de la corrupción o de la naturaleza pecaminosa es que hay una presencia maligna dentro de nosotros. Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Es algo difícil de explicar, por eso se llama misterio, y difícil de entender, ¿no? Es lo que Pablo dijo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice. Porque queriendo hacer el bien, encuentro una ley, dice, ¿no? Una ley que el mal está en mí, dice. Porque el mal que hago no lo entiendo, dice. No entiendo por qué hago el mal, si yo quiero hacer el bien, ¿no? Dice, en mi mente está el hacer el bien, pero en mi cuerpo está el mal. Entonces, se le llama pues el misterio de la iniquidad, ¿no? La presencia del mal, ¿no? El mal es una fuerza misteriosa dentro de uno. El mal es como un poder que jala hacia abajo, es como una fuerza de gravedad que siempre se opone a lo bueno que uno quiere ser. Entonces, cuando hablamos de corrupción original, hablamos de dos elementos. Ausencia de rectitud original, por un lado, y por otro lado, presencia del mal en nosotros. Si usted se da cuenta, hay dos antónimos. Ausencia de algo bueno y presencia de algo malo. ¿Se da cuenta, no? Ausencia de justicia y presencia del mal. Y vamos a ver, por eso la salvación consta igualmente de dos elementos, la salvación. A, implica la liberación del mal, que es del poder del pecado, del castigo por el pecado, y implica la comunicación del bien, la semejanza con Dios y la realización del tipo ideal del ser humano. Nosotros hemos visto que cuando hablamos de la corrupción, hablamos de dos elementos: falta de justicia y presencia del mal. Por eso cuando Dios nos da la salvación, también la salvación comporta dos aspectos o dos elementos. Por un lado, en contraposición de este punto A,
libera del mal. ¿Se da cuenta? Y en contraposición del punto B, nos comunica el bien. O sea, en otras palabras, cada vez que hay salvación en un ser humano, ocurren dos cosas. Dios lo libera del mal y a su vez Dios le comunica vida, le hace partícipe de su naturaleza santa. Entonces, por eso dice que somos engendrados, el texto, engendrados por Dios, dice, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, dice, ¿no? Dice que ¿no? el gen de Dios está dentro de nosotros. Por eso el creyente genuino ya no peca en el sentido de que no disfruta el pecado. En ese sentido es que no peca, ¿no? Porque la simiente de Dios está en él, ¿no? No es que nunca peca en el sentido de perfección, sino no peca en el sentido de que no practica el pecado de una manera morbosa y disfrutándola. Todo creyente genuino, lamentablemente, pecará y tropezará, pero siempre el creyente genuino se lastima cuando peca. Siempre en lo profundo de su corazón no se siente cómodo. Siempre en lo profundo de su ser, el creyente genuino le incomoda, se siente solo, triste, no tiene paz, no tiene gozo. Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Me acuerdo de un ejemplo que puso una vez un predicador. El simpatizante, el que está convencido, más no convertido, puede ser por fuera igual a un creyente. Pero cuando de pronto vienen los problemas, a la primera oportunidad, ese creyente, entre comillas, falso, va a ser como el puerquito recién bañado, ¿no? Que lo tienes en tu casa, mientras lo cuidas, mientras está ahí, está el puerquito perfumado, limpio, pero dejas la puerta semiabierta y sale el puerquito y encuentra un charco, el puerquito ¿qué hace? Se revuelca en el charco y se goza y él está feliz porque su naturaleza le hace para que sea el charco, pues. Ahora ponemos otro ejemplo. Si tú tienes de pronto en tu casa una ovejita, ¿no? Un corderito bebé, curiosito, esponjosito, y lo cuidas en tu casa, lo bañas, le echas tu perfume, lo alimentas bonito, le crías como si fuese uno más de la familia, y un día también sales y dejas la puerta semiabierta, y por ahora de curioso el corderito sale y se tropieza y se cae en el charco, y cada vez que quiere salir no puede y se resbala y se embarra y se ensucia, el corderito ¿qué hace? Sufre, grita, gime, porque quiere salir, porque no es su naturaleza estar en el charco. En cambio, el chanchito disfruta, porque a pesar de que estaba dentro de la casa, bañadito, perfumadito, cuidadito, su naturaleza, su esencia sigue siendo la misma. Así es con el creyente verdadero y el creyente falso. Por eso Juan dice, eran de nosotros, pero como no eran de nosotros, se fueron, porque los que son de nosotros son los que permanecen, dice. Entonces, el creyente tiene pues la bendición de tener pues parte de la vida de Dios en él, una nueva naturaleza. Ahora, cuando hablamos de liberación del mal, es que el Espíritu Santo viene en el creyente y hace dos cosas importantes. Por un lado, el pecado va a estar presente en el ser humano, en el creyente. Pero su poder esclavizante, quedar neutralizado. El creyente todavía tiene que soportar la presencia del pecado, más no el poder del pecado, que es diferente. ¿Entiendes? El, el hombre y la mujer que nunca han entregado su vida a Cristo, peca desde la mañana hasta que anochece, porque no solamente tiene la presencia del pecado, sino el poder del pecado lo esclaviza. En cambio, el creyente tiene la presencia del pecado. El pecado es parte de él,
pero la diferencia es que el poder del pecado ha sido neutralizado por el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso el creyente, eh, Dios le demanda más, porque al que más se le da, más se le demanda. Por otro lado, el castigo por el pecado o la pena por el pecado ya ha sido dada, porque Cristo pagó y murió por el pecador. Entonces, Dios nos libra del mal, ¿de qué manera? Librándonos del poder del pecado y por otro lado del castigo del pecado. Entonces, esta verdad es importante tenerla presente, porque este conocimiento de aquí nos va a ayudar a comprender muchas de las grandes verdades bíblicas que hay en la Escritura. Si no tenemos este conocimiento bien claro, bien preciso, vamos a confundir muchas veces las cosas. Entonces, nosotros cuando somos salvados, somos librados del mal y a la vez Dios nos transmite parte de su naturaleza, ¿no? O sea, nos comunica su propia vida, ¿no? Por eso dice el texto que nosotros tenemos, ¿no? En nosotros tenemos pues la, la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina, tenemos el ADN espiritual de Dios. Por eso cuando pecamos no nos sentimos cómodos, por más que uno quiera justificarse. Y por último vamos a ver la depravación total. ¿Qué es depravación total? La referida depravación se extiende a todas las facultades, específicamente humanas, desorientándolas y a todos los elementos constitutivos del hombre, de modo que no hay en él ningún bien en correcta relación con Dios. Eso ya lo hemos visto. Dicha depravación destituye radicalmente al ser humano del verdadero amor a Dios que la ley demanda, pues el hombre caído se ama a sí mismo y a otros seres humanos más que a Dios, y hasta siente aversión hacia Dios. Ello es consecuencia de haber perdido el hombre la semejanza moral con Dios. La resultante disposición egocéntrica del ser humano le ha cegado el entendimiento, le ha embotado el sentimiento y le ha esclavizado la voluntad. Quiero enfocarme en la última parte. Hablamos de total depravación, pues estamos hablando de que el pecado afecta todas las facultades del ser humano, todos los elementos constitutivos del hombre. Entonces, el hombre prácticamente no puede amar a Dios, incluso puede amar más a otro ser humano o a él mismo, ¿no? Y hasta a veces puede sentir rechazo y hasta odio a Dios, como hay muchos hombres en este tiempo que odian a Dios, se burlan de Dios, ¿no? Todo esto es producto de la depravación total del ser humano. Y cuando hablamos de depravación total, hay tres aspectos que afectan, ¿no?, en forma puntual, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el entendimiento. El entendimiento ha sido afectado. A ver. El entendimiento. El entendimiento. Otro es el sentimiento, las emociones. Por último, la voluntad. Entonces, si usted se da cuenta, los tres elementos constitutivos del ser humano, entendimiento o capacidad de pensar, razonamiento, la inteligencia, se ha afectado. El mundo emocional, ¿no?, los sentimientos, por eso el hombre tiene emociones destructivas, malignas, impuras. Y por último, la voluntad. El hombre está esclavizado, ¿no? No tiene dominio propio y cae, pues. Entonces, esos son los efectos de la total depravación. Y por último, la total incapacidad. De acuerdo con la palabra de Dios, el hombre caído ha conservado la libertad, pero no la capacidad para el bien. Esta incapacidad total no significa que el hombre caído no pueda hacer ningún bien del orden natural o civil, e incluso religioso, en cuanto a las observancias exteriores que las religiones prescriben.
Puede también evitar otros pecados mayores, así como el pecado contra el Espíritu Santo. Puede rechazar algunas tentaciones y buscar a Dios por motivos interesados. Explicamos un poco. El hombre caído todavía conserva libertad para escoger, para elegir, pero no necesariamente el hecho de que tenga libertad significa que tenga capacidad de ser bien. Y hemos dicho que el bien del hombre no alcanza a justificarse delante de Dios. Entonces, el hombre tiene libertad, sí, pero no tiene la capacidad para hacer el bien, desde el punto de vista divino. ¿Qué implica esta incapacidad? Cuando decimos que el hombre es incapaz de hacer el bien, no necesariamente estamos diciendo que el hombre no puede hacer ningún tipo de bien, ¿no? Tanto en lo civil, en lo religioso, en lo natural, sino a qué nos estamos refiriendo. Puede tener muchas cosas buenas el hombre, ¿no? Sino cuando hablamos del bien en el sentido espiritual, ¿no? En el sentido que Dios se agrade de esas cosas, ¿no? En ese sentido. Y punto B, significa que el hombre ha perdido la radical orientación espiritual hacia Dios por culpa de su egocentrismo, de su autosuficiencia y de su carácter rebelde, y que no puede cambiar por sí mismo su carácter ni su conducta, de modo que sea capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y de cumplir su santa ley. En este aspecto no puede realizar ni siquiera un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Entonces, esos son los dos aspectos de la total incapacidad, que el hombre sí puede hacer muchas cosas buenas en el plano terrenal, en el plano humano, muchas cosas elogiables y muchas cosas incluso aplaudibles, pero cuando hablamos ya del plano espiritual, dice que aún las justicias del hombre son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Y por otro lado también, cuando hablamos de incapacidad, estamos refiriéndonos a que el hombre en sus propias fuerzas jamás podría acercarse a Dios. Por eso todo hombre y toda mujer que viene a poner la fe en Cristo no es por causa de él, es porque Dios lo capacitó para eso. Entonces, dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, dijo Jesús, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo quien muchas veces viene a la vida del pecador y lo convence de su pecado, lo redarguye de su pecado. Entonces, el hombre tiene la opción de rechazar al Espíritu o dejarse convencer por el Espíritu. Pero aún el acto de la salvación no es iniciativa del hombre, sino es del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el texto, cuando escuches la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón, dice, ¿no? Como hicieron el pueblo de Israel en el desierto, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla en esta hora, pues, este tema que hemos visto, la dimensión del pecado. Muy bien.